Bienvenido nuevamente al curso de preparación académica para la prueba de admisión y diagnóstico Habilidades de literacidad académica. En esta presentación hablaremos del tema ¿qué es un género? Anteriormente revisamos algunos conceptos básicos para comprender la literacidad como habilidades de lectura y escritura. Además, hablamos del contexto de situación académica y de cómo las relaciones interpersonales que se forjan entre los participantes, las experiencias que se construyen sobre un tópico y los modos de comunicación oral o escrito son mediados por el texto. En esta oportunidad nos enfocaremos en el texto, que también se conoce como género, y en su importancia para el desarrollo de la lectura y escritura disciplinar. Para comprender mejor este concepto responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué son los géneros? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los tipos de géneros académicos? ¿Por qué es importante conocerlos para el desarrollo de la lectura y la escritura disciplinar? Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué son los géneros? La palabra género significa forma, tipo, categoría o clase. En otras palabras, el género es una clasificación de algo. Por ejemplo, si pensamos en películas, estas se clasifican en géneros como la comedia, el cine de acción, terror o ciencia ficción, entre otros. El pensar en un nombre específico de género nos da una referencia del posible contenido de la película. Por ejemplo, si pensamos en la ciencia ficción, es probable que tengamos imágenes futuristas, carros que vuelan, personajes y escenarios fantásticos. Algo similar sucede con los géneros académicos, pues al reconocer y analizar sus características es posible predecir su estructura textual, el tipo de actividad social y el modo en que se lleva a cabo, como lo veremos más adelante. Entonces, podemos definir el género académico como una actividad social representada en cualquier tipo de texto, oral o escrito, con estructuras textuales propias y modos de lenguaje reconocibles por los miembros de una cultura para lograr sus propósitos sociales. A continuación veremos algunos ejemplos de textos que son producidos dentro de nuestra cultura y que por lo tanto son relativamente fáciles de reconocer. Para ello, te voy a presentar una serie de frases sencillas y a partir de estas frases intentarás predecir el género o contexto de situación. Si lo consideras necesario, pausa el video para que puedas tomar notas. La primera frase es: érase una vez. ¿De qué género estamos hablando? Es correcto, estamos hablando de un cuento. Érase una vez es una frase muy común para comenzar narrativas, historias o cuentos infantiles. La siguiente frase es: estimado señor. ¿De qué género estamos hablando? Así es, por la manera en la que nos dirigimos al destinatario, estamos hablando de una carta formal. La siguiente frase es: en sus marcas. ¿De qué género estamos hablando? Recuerda que el género es un tipo de texto oral o escrito. Esta frase se usa generalmente en el discurso oral y nos puede remitir a la idea de una competencia deportiva. Sin embargo, esta frase también señala el principio de algo, como un proyecto, una tarea, un plan o una competencia política, ¿no? Por lo tanto, el género es una competencia deportiva o el inicio de algo. La última frase es: pase al pizarrón, joven. ¿De qué género estamos hablando? Efectivamente, esta frase nos remite a una situación de clase. Con esta frase, el maestro puede indicar que hay ejemplos en el pizarrón, o que el alumno debe tomar notas en su libreta, o que el alumno escriba algo en el pizarrón. Los fragmentos de los textos anteriores nos ayudan a ilustrar tres características importantes de los géneros. Primero, el género posee ciertas características lingüísticas que están estrechamente relacionadas con el contexto en que se producen. Por eso, al escuchar la frase "érase una vez",
Es fácil inferir que se trata de un cuento, ya que todos o la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar un cuento en nuestra infancia, ya sea en el contexto familiar o escolar. Segundo, el género se centra en cómo las personas usan el lenguaje para construir significados en interacción con otros. Por ejemplo, las fórmulas de tratamiento como joven o señor, en los ejemplos anteriores, señalan si los participantes se conocen entre sí y señalan el grado de contacto y la afectividad entre ellos. Estos significados también se relacionan con el estatus relativo de los participantes. En el ejemplo de la situación de clase, inferimos que sucede una interacción entre maestro y alumno, mientras que en la carta formal inferimos una relación jefe-empleado, lo cual influye en la manera en que se emplea el lenguaje. Tercero, hay significados predecibles que indican el propósito perseguido y el modo en que se lleva a cabo. La frase "pase al pizarrón, joven", sugiere una situación de enseñanza de clase, donde el texto pertenece al discurso hablado. Y el propósito social es construir el aprendizaje del alumno con ejemplos en el pizarrón. Por otro lado, la frase "estimado señor" sugiere una situación formal que pertenece al discurso escrito, cuyo propósito social es recibir un bien o servicio mediante una petición formal, por ejemplo, un aumento de sueldo o un permiso. Ahora bien, ¿te has puesto a pensar cuántos tipos de géneros académicos existen? Cuando hablamos de los géneros de una cultura, podemos encontrar un vasto repertorio de textos, orales o escritos, que son utilizados para lograr metas sociales. El potencial genérico es tan amplio como la posibilidad de combinar experiencias, relaciones interpersonales y el modo oral o escrito aceptables en una cultura determinada. Por esta razón, te presentamos la principal red de géneros escolares que encontrarás en la universidad. Ellos son los relatos, las crónicas, las explicaciones, los procedimientos, los informes o reportes, los géneros argumentativos y textos críticos. Seguramente habrás reconocido algunos de estos nombres de tus experiencias pasadas. Ahora, utilizaremos estos mismos géneros para abordar textos especializados que encontrarás en la universidad. En este curso sería imposible abordar toda la red de géneros académicos. Abordaremos únicamente algunos ejemplos representativos y cómo estos pueden reconocerse en las diferentes áreas de estudio. También reflexionaremos sobre la importancia de la estructura esquemática del texto, los participantes y los rasgos del lenguaje para el desarrollo de la lectura y escritura disciplinar. Continúa con tus siguientes ejercicios. Muchas gracias por tu atención.